Gerencia de operaciones, capítulo 5. En esta parte nos dedicaremos a discutir el tema del costo de la calidad. Es decir, cuánto cuesta tener fallas motivadas a problemas de calidad. Philip Crosby es uno de los hombres que más aportó en la teoría de la calidad total. Define con mucho acierto la calidad como hacer lo correcto en forma correcta desde la primera vez, a tiempo y todo el tiempo, mejorando siempre, innovando siempre y siempre satisfaciendo a las personas. Quien lee esto puede pensar que la calidad solamente funciona con signo positivo, es decir, si hacemos lo correcto, el producto que generamos tendrá mayor valor y además seguramente también tendrá un menor costo, lo que quiere decir que la calidad tiene un mensaje positivo porque incrementa la utilidad al reducir costos y aumentar el valor para el cliente. Pero esto no es así. La calidad también funciona en sentido negativo. ¿Qué pasa cuando falla la calidad? ¿Qué pasa cuando la calidad hace que un producto sea efectuoso? Y en la presentación de hoy lo que queremos es presentar de manera muy rápida casos históricos de fallas de calidad que generaron daños terribles, porque en todos los casos que vamos a ver, la falla de calidad afecta más allá que al producto que hacemos. El problema no es que tengamos un producto defectuoso, sino que un producto defectuoso genera enormes problemas a los demás y cuando los clientes o los usuarios son afectados por esa mala calidad, las empresas corren un serio peligro, no solamente en su prestigio, en su credibilidad, en su imagen, pero también en su desempeño económico. Vamos a verlo. Nada, solamente quise presentar para que lo tuviéramos de referencia todo el tema de los costos ocultos o los costos no visibles. Cuando tenemos un problema de calidad, no solamente aquellas cosas que son visibles ocurren, sino que, bueno, allí tenemos enumeradas de forma muy importante otras muchas que aparecen y que no las vemos. Lo que quiere decir que el tener un desempeño de calidad no es solamente un deseo o un objetivo de mejora, sino que en los tiempos modernos la calidad es un tema de sobrevivencia. Aquellas empresas que no pueden fabricar con calidad pueden eh, salir del mercado, pueden fracasar económicamente, pueden ser totalmente derrotadas por sus adversarios. Pero como vamos a ver, además de eso, cuando una empresa comete errores de calidad, puede hacerle daños a los demás y eso generarle tremendas responsabilidades, tanto morales como económicas. Primer caso es el caso de Tylenol, representación del área de los medicamentos. Como ustedes saben, los medicamentos son un producto tremendamente delicado que solamente se convierten en productos comerciales después de muchas pruebas, pero en algunos casos hay investigaciones que faltaron o la prueba sobre humanos es limitada. En este caso es un caso histórico en el cual la compañía que lo produce, que es una filial de Johnson Johnson, ha tenido que retirar el medicamento y ha tenido que incurrir no solamente en la pérdida comercial de todo el medicamento en poder del público, sino que también ha tenido reclamos de tipo económico importante por personas que se han visto afectadas por el uso de esta droga. Tenemos allí el caso de Westland, que es un procesador de carne bovino y que ha tenido el problema de no controlar adecuadamente la posibilidad de que la carne que utilizaba de los animales
que, que llevaba a beneficio estuvieran exentos de una enfermedad, concretamente el síndrome de las vacas locas. Eso produjo el mayor retiro del mercado de productos de carne, cerca de 143 millones de libras eh, fueron retiradas del mercado, que no solamente supone una pérdida económica gigantesca, sino el deterioro de la calidad de la marca en el caso de un alimento que es fundamental. Tenemos un caso de, de la empresa Takata, que era uno de los principales fabricantes de bolsas de aire. Como ustedes saben, las bolsas de aire son utilizadas para prevenir eh, daños a la persona, concretamente en su cara, en el momento de una colisión brusca. Eh, Está presente en muchísimos vehículos y resulta que se pudo comprobar que en determinadas condiciones la bolsa de aire estallaba y lanzando una cantidad de elementos metálicos que chocaban contra la humanidad de los pasajeros. Lo que quería decir que un elemento de seguridad se convirtió en una tremenda eh, peligro y de hecho se lograron identificar una cantidad de personas muertas que obligaron a retirar totalmente del mercado esta bolsa de aire y ser sustituido por otra. El retiro fue ordenado para cerca de 40 millones de vehículos. Esa compañía no soportó las pérdidas económicas que eso suponía, porque además requería no solamente retirar esas, sino sustituirlas por otras que no tuvieran el problema. Esa empresa desapareció del mercado. Hay dos casos de vehículos interesantes. En el caso del Toyota Corolla, que es un vehículo, no solamente el Corolla, pero es el vehículo, uno de los vehículos que tenía que ver con un problema aparentemente menor, que es el problema de que el pedal del acelerador podía trabarse y colocarse entonces de tal manera que el vehículo se acelerara solo. Eso generó un enorme problema para Toyota, que tenía una percepción eh, eh, maravillosa de calidad. Es el modelo de vehículo más vendido en el mundo y en distintos momentos tuvo que retirar prácticamente 10 millones de vehículos. Otro problema similar ocurre con los vehículos General Motors por un problema en el encendido y eso genera también la obligación de retirar una cantidad de vehículos para ser sustituido el, 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 el switch de ignición. En el caso de General Motors le fueron eh, aplicados en responsabilidad cerca de 124 muertes, porque cuando ocurría la interrupción de la ignición, estando en marcha el vehículo, eso significa también que el vehículo perdía la capacidad de fuerza hidráulica, por lo tanto había problemas con la dirección simultánea. Son problemas complejos que al final generaron enormes pérdidas, pero además un pequeño error aparentemente insignificante generó de tremendos problemas hacia los terceros. Pero finalmente, para que veamos que cualquier empresa le puede ocurrir, la empresa Apple con el tema del iPhone y los procesos de renovación del sistema operativo. En el año 2019 tuvo una acusación tremendamente seria de que los nuevos sistemas operativos producían consumo excesivo de la batería y que eso determinaba que muchos usuarios habían quedado con su batería incapaces de operar el iPhone y se hizo una acusación de que había una intención maliciosa en la actualización de los sistemas operativos para lograr a través de ese ardid acelerar el proceso de cambio de los antiguos iPhone por iPhone nuevo. Esto fue un proceso tremendamente duro para una empresa de enorme valor y en donde una parte fundamental de su valor está asociado
con su imagen de ser prudente, de ser transparente, y ese problema cuando ocurre, pues nunca se resuelve totalmente bien. Siempre quedan las dudas. Pasamos a problemas más serios. Estamos frente al tema de Volkswagen. Volkswagen, como saben ustedes, es un, es un gigante de la industria automotriz, muy querido, de origen alemán, pero además que ha tenido, que continúa fabricando con otras marcas, Skoda, Seat. eh, entonces, este vehículo eh, tenía, como toda la industria, que respetar las normas de emisiones determinadas, que significa que progresivamente los motores tienen que ir evolucionando a motores que cada vez emitan menos emisiones perniciosas. Y eso es una de las pruebas fundamentales en mercados muy exigentes, en los cuales si eso no se logra, y eso es al final un reto tecnológico, pero también es un reto económico, porque hay que hacerlo de forma que permita no aumentar los costos de fabricación del vehículo. Pues bien, esta empresa mintió, falseó los resultados y durante mucho tiempo estuvo vendiendo vehículos que violaban la normativa ambiental. Un verdadero desastre. Tenemos ahí una gráfica de la, de la valoración en el mercado de Volkswagen. Cuando esto ocurre, la empresa pierde prácticamente 30 mil millones de dólares en valoración del mercado. Así que esto que generó además de una cantidad importante de multas y de un deterioro muy grande frente a la confianza de la empresa con sus clientes, también significó un verdadero descalabro económico. En la misma línea ocurre un fenómeno similar en la empresa Kobe Steel. Kobe es uno de los fabricantes mundiales de acero de altísima calidad. Esos fabricantes también están sometidos a un importante estrés, que es hay que fabricar cada vez acero de mejor calidad para determinados usos. El uso de la industria automovilística es uno, pero la industria aeroespacial también, y distintos usos que cada vez requieren que las aleaciones de, de acero sean de menor precio, pero de mayor calidad. Pues este es un caso en el cual los dirigentes de esta empresa que ahí aparecen frente al ministro de Industria del Japón, se dedicaron a falsear la información, de tal manera que suministraban información de calidad adulterada a sus clientes, de tal manera de que a pesar de que no llegaban a los requisitos que se estaban pidiendo, ellos, al no poderlo lograr, en vez de informarlo de manera transparente a sus clientes, los engañaron. Como siempre, las mentiras tienen tiempo corto, y cuando eso ocurrió fue un tremendo descalabro, no solamente para ellos, sino que generó un enorme problema en sus clientes, en el caso de la industria aeroespacial, el caso de los vehículos de Fórmula 1, porque en algunos casos se falseó valores de calidad que son muy sensibles para otros bienes de altísimo desempeño. Aquí están los directivos en una postura de arrepentimiento, y bueno, efectivamente fueron despedidos de la empresa, pero las consecuencias son mucho más grandes que lo que les pasó a los directivos, porque la recuperación de la confianza no es sencilla. Tenemos otro caso terrible, que es la empresa British Petroleum. Como ustedes saben, es una empresa del Reino Unido dedicado al negocio petrolero, que tiene exploración petrolera, que tiene producción, que tiene distintos negocios en el área de energía. Uno de sus pozos exploratorios, uno de los cientos de pozos exploratorios, estaba en el Golfo de México, tiene un accidente. En este caso, el accidente es motivado aparentemente a deficiencias en el sello de concreto, en la calidad del concreto que estaba utilizando en la exploración en pozo profundo.
y eso hizo que la mala calidad del concreto generó una fuga de gas. El gas sube a la plataforma, una plataforma que estaba en el Golfo de México, y generó un incendio terrible, pero además, como consecuencia de la falla, generó un vertido, un derrame de petróleo que fue de cerca de 4 millones de barriles, que tardó muchísimo en ser controlado, pero que ha sido el derrame de petróleo más profundo de la historia. En este proceso murieron 13 personas, trabajadores de la plataforma. La plataforma era operada por un tercero especializado, es decir, la plataforma no tenía prácticamente personal de British Petroleum, sino de Transocean, que es un contratista especializado, con mucha experiencia, que no le haya pasado nunca una cosa tan terrible. Este, y además de eso, por lo tanto, es responsable, y así fue castigado por los tribunales en daño, por los daños que causó. Y además de eso, Halliburton, que fue el contratista que suministró el concreto, también fue sancionado. Esta tragedia prácticamente llevó a la quiebra a British Petroleum. British Petroleum tuvo que vender cerca de 75.000 millones de dólares en activos que tenía por todo el mundo para poder enfrentar las demandas y los daños que causó. Y eh, British Petroleum ahora es totalmente distinto, una empresa mucho más pequeña, ha tenido que cambiar su alcance, y efectivamente un tema importante es que el prestigio la calidad de la marca pues este, ha sido fuertemente dañado. Vemos ahora el caso de un acueducto, el acueducto de la ciudad de Milwaukee, que se encuentra situada a orilla del lago Michigan. En el año 1993, eh, ese acueducto recibió agua que estaba infectada de un protozoario llamado Cryptosporidium. En el momento que ocurrió esa entrada al sistema de agua de una de las plantas de tratamiento, los niveles de turbiedad eran elevados y el proceso de desinfección con gas cloro no fue suficiente, y la infección llegó a la ciudad. Aproximadamente la cuarta parte de los ciudadanos de Milwaukee sufrieron distintos tipos de trastornos digestivos como fruto de la infección por este protozoario. Miles de personas tuvieron que ir a los centros de atención médica para ser atendidos, y además de eso, un grupo de personas lamentablemente fallecieron también, 69 personas. Y esta situación terrible eh, es el caso de epidemia por enfermedades de agua más importante que está reportada y perfectamente documentada en el caso de los Estados Unidos, y ocurre en un país moderno de excelentes niveles de calidad, pero al final es una pequeña falla durante un breve instante en una planta de tratamiento de agua potable puede generar daños tan graves como estos que pasaron aquí. Afortunadamente, las condiciones sanitarias de los habitantes y la capacidad organizativa del sistema de salud permitió detener a tiempo el contagio, y además de eso rápidamente pudieron ser atendidas las personas de tal manera que la falla fue relativamente pequeña. Sin embargo, el acueducto debió pagar en gastos médicos y en gastos adicionales alrededor de 25 millones de dólares por una falla momentánea de calidad. Pues aquí tenemos otro caso que es el del transbordador Challenger en el año 1986, que es lanzado desde Florida hacia el espacio, y que por una falla en uno
de sus bandas separadoras de los distintos cuerpos, se produce un proceso de vibración y posteriormente una explosión. Esta explosión fue observada por millones de personas, tanto presentes como a través de las redes de televisión, y murieron los 7 astronautas. Es un caso terrible, muy triste, y es el primer accidente mortal con astronautas, y luego que se hizo la investigación se pudo concluir que eh, los elementos que estaban fallando podrían haber sido reparados y podrían ser atendidos, pero simplemente un proceso de distensión en cuanto a la exigencia de la calidad en un tema tan importante como esto llevó a la terrible muerte de 7 personas. Y aquí tenemos un caso que es el accidente industrial más terrible de la historia. Eh, es el caso de una planta de pesticidas, de biocidas, que funcionaba en una ciudad llamada Bhopal, y esa planta fabricaba elementos biocidas para la agricultura. Era una planta 51% de una empresa norteamericana que es Union Carbide, y el 49% era el gobierno de la India. Y en esa planta que fabricaban elementos eh, para controlar insectos y que tenían un alto poder tóxico, ocurrió un accidente. Ese accidente pudiera haber ocurrido en cualquier otra planta de Cardai, pero esta planta en Bhopal había sido, no tenía los sistemas de seguridad necesarios. Lo cierto fue que hubo una reacción indeseable en el sistema, se generaron gases tóxicos terriblemente poderosos. Esos gases eran más pesados que el aire, y cuando salieron de la planta fueron invadiendo a nivel del suelo las viviendas de las personas humildes que vivían en Bhopal. En ese accidente murieron entre 6 y 8 mil personas, este, y de ellas fueron afectadas de distintas maneras cerca de 600.000. De las 600.000 hay alrededor de 150.000 que tienen consecuencias en su salud y que nunca podrán ser totalmente sanos. Y Cardai cerró esa planta, no afrontó los tremendos eh, costos que tendría atender e indemnizar a la cantidad de personas, porque como les cuento, este accidente es aún más grave que el de Chernobyl, que ha sido mucho más. Y Kardai simplemente se desentendió de la gente humilde de la India que sufrió esto, porque la dimensión de los daños que debería pagar superaban con todo. Uno en Kardai sigue funcionando. Aquí hay un monumento a la memoria de los caídos, pero más importante que el monumento de los caídos, que todos entiendan hoy que una falla de calidad no solamente reduce y hace defectos en un producto, sino en todos los casos que estamos viendo, una falla de calidad hizo mucho daño a mucha gente, y prácticamente un accidente puede ser suficiente para que una empresa salga de operaciones y que se destruya una marca construida a través de los años.